Bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra de Dios en el Salmo 130. Salmo 130. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera en el Señor, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Amén. En este hermoso salmo nosotros encontramos a un hombre que ora desde las profundidades de su alma. Un hombre que reconoce su condición de amargura y tristeza, como vemos en el versículo 1 y 2. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Con una gran tristeza desde lo más profundo, posiblemente la depresión, la angustia, el terror. Estos se concentran en las profundidades del alma, en la soledad del que sufre callado en una esquina de su habitación o desde una cama solitaria en un hospital, en un terrible silencio donde no calla nuestra desesperación. Desde allí reconoció el salmista que clamaba a Dios. Y queridos hermanos, esto nos da testimonio a nosotros de que al nosotros ir a Dios en oración, tenemos que llevar la situación en la envergadura en que se encuentra, con el dolor que realmente hay, con angustia, con depresión, con terror nocturno. Todo eso tenemos que ir delante del Señor y llevar nuestra súplica, nuestra amargura, como dice el salmista, nuestra tristeza. Él reconocía la profundidad del dolor que había en su alma. Sin embargo, vemos en el versículo número 2 que el salmista eleva su clamor y su súplica. Él dice en el Salmo, oye, está atento tus oídos a la voz de mi clamor, a mi súplica. En sus presentes circunstancias, en el dolor, habla con una sola persona, habla con Dios. A nadie quiere ver más que a Dios. Él habla a Dios como habla con un amigo. Él está acostumbrado a tener largas pláticas con Dios. Él no quiere un ángel. Él no quiere nadie más. No. Quiere que sea el oído de Dios que esté atento a su hablar, a su súplica, a su clamor. Como Job, el salmista, en los peores momentos, vuelve al lugar acostumbrado, vuelve al solitario camino de caminar y de andar con Dios, de hablar con Dios. Y es precisamente en esos momentos en que nosotros tenemos que volver a nuestro Dios, en nuestros peores momentos, en los momentos más difíciles, desde una cama de un hospital, desde una solitaria cama en nuestros aposentos, en nuestra casa, desde aquel lugar de angustia y de temor, tenemos que volver a Dios. Y el salmista clamaba y suplicaba. Él elevaba su clamor al Señor y su súplica a aquel que en otras ocasiones había prestado oído a su clamor y a su deseo, a su anhelo. Como Job, este hombre clamaba a Dios. Iba de continuo a Dios. Y era esa su costumbre, pero ahora en esta circunstancia de gran temor, de gran dolor, ¿a dónde estaba él? ¿A dónde estaba con su angustia y su depresión?
delante de su acostumbrado amigo, de su acostumbrado Señor, de aquel que le oye. Por eso él clama y suplica. Y clama y suplica para que Dios le escuche, para que Dios esté atento. Al ir a Dios, dice los versículos 3 al 4, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Al ir a Dios en oración con su gran depresión posiblemente, con su gran angustia, con su terror en las profundidades de su alma, el salmista clama, el salmista suplica, y en esa súplica, en esa meditación, él considera de que es un pecador. Él considera de que Dios perdona al pecador. Él considera en su alma aquellos momentos en que ha ido delante de Dios con su pecado y Dios ha redimido su alma de su maldad. Dios le ha perdonado de su maldad. Cuando un hombre está angustiado, pueden haber diferentes causas. Causas de enfermedad, causa de soledad, causa de dolor. Diferentes situaciones pueden haber, pero la peor de las causas y la más grande es la angustia por el pecado. Es la producida por una conciencia que nos señala el pecado. No hay cámara más terrible que aquella en la que estamos acompañados de una conciencia que nos acusa. Dice el salmista, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? ¿Quién podrá permanecer cuando somos acusados por nuestra conciencia? ¿Quién podrá permanecer cuando nuestro pecado es nuestro más terrible acompañante? Su clamor, el clamor del salmista, no era el de la falta del perdón de Dios. El clamor del salmista no era el del temor de una conciencia que le acusaba, que le atormentaba. Él consideraba más bien en esa fragilidad de su alma, en esa lucha, en ese momento, consideraba grandemente la dicha del perdón de Dios. Él consideraba cómo Dios le había perdonado a él, cómo él podía hablar del perdón para que Dios fuera temido, para que Dios fuera reverenciado. Él podía hablar de ese perdón de Dios porque él lo había recibido. Él podía hablar de ese amor de Dios porque él lo había degustado en su alma, lo había probado en su corazón. Él consideraba la dicha de Dios perdonando a su alma. La bienaventuranza de la paz que viene del perdón de Dios. Y cómo esto produce piedad en el alma, santidad, reverencia a Dios. La paz con Dios es un tesoro que pocos disfrutan, pero es un tesoro que está provisto para aquellos que se arrepienten de su pecado, para aquellos que confiesan su pecado delante de Dios. El salmista estaba angustiado, pero no era por una conciencia que le acusaba. El salmista estaba angustiado, pero no era porque no había recibido perdón de su pecado. Él lo había recibido. Y creo que eso debe animar al corazón de confianza y de esperanza, porque cuando hemos recibido algo como el perdón de los pecados, algo que es contra Dios mismo, cuando hemos recibido paz con Dios y paz con los hombres, ciertamente para nosotros, en cualquier necesidad, en cualquier petición, hay esperanza. Si hemos tenido paz con Dios, si Él nos ha dado, nos ha concedido a su Hijo para limpiarnos de toda maldad, si Él nos ha dado a su Santo Espíritu para limpiarnos y regenerarnos, ¿qué nos puede negar? ¿Qué nos puede negar? Salud,
riquezas, dinero, alimento. ¿Qué nos puede negar? Yo quiero que tú consideres esto, porque el salmista pensó en esto. Si Dios me ha concedido el perdón de mis pecados, ¿qué me puede negar? En ti hay perdón para que seas temido, para que seas, como dice la Reina Valera, reverenciado. Oh Señor, qué gozo, qué deleite el de aquel que recibe perdón de pecados. Y ahí vemos los versículos 6 en adelante, él habla de esa esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. En el Señor hay abundante redención. En el Señor hay esperanza. Hay esperanza. La esperanza en Dios nace del perdón de nuestros pecados. Por cuanto el salmista había degustado, se había alimentado del perdón de Dios, entendía que había esperanza para cualquier otra situación. Como hay perdón en Dios, hay redención en Dios, hay misericordia en Dios, entonces puede haber respuesta para cualquier situación en nuestra vida. Como él conoce el perdón de Dios, sabe que puede esperar en Dios en cualquier circunstancia. Su alma angustiada está dispuesta a esperar en Dios, por cuanto ya ha recibido ya un don mayor, el perdón de sus pecados. Nosotros tenemos que considerar esto. ¿Qué nos hace falta? ¿De qué tenemos necesidad? La mayor necesidad del alma es la del perdón. Y si ya la has recibido, lo otro es percata minuta. Pídeselo al Señor. Clama al Señor de corazón con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Qué nos puede negar al Señor si nos ha dado perdón de pecados y vida eterna? Espero en el Señor, en Él espera mi alma, en su palabra tengo mi esperanza, dice el salmista. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu clamor? Con gran anhelo ve delante del Señor. El salmista decía que sobrepasa el deseo de todo jornalero. Él anhela algo tan profundamente que sobrepasa todo anhelo. Él esperaba en el Señor, porque él sabía que en Dios hay misericordia, en Dios hay compasión. Tú y yo podemos ir delante de Dios, porque Él nos ha perdonado nuestros pecados, pero también porque en Él hay abundante misericordia, y abundante compasión, y abundante perdón, y abundante paz, y abundante misericordia. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios no es escaso, Dios no es tacaño. Dios es abundante en perdonar, abundante en misericordia. Por eso lo podemos ir a Él, porque hay abundancia de redención de nuestros pecados, de nuestras aflicciones. Todos nosotros podemos acudir a Él, porque Él oye nuestro clamor. Podemos ir a Él desde las profundidades de nuestra alma, desde nuestra más grande depresión. Y si has hallado perdón de pecados, todo lo otro nos será concedido por medio de Jesucristo. Hoy es un día de esperanza para nosotros. Y podemos y tenemos las gracias espirituales, la paciencia. ¿Para qué? Para colocarnos bajo la mano de Dios en la tribulación. Podemos esperar delante de Dios pacientemente, porque Él ha mostrado misericordia y perdón de pecados. Podemos ir delante de Dios y tener paciencia debajo de la tribulación. Esa gracia espiritual que nos hace estar confiados, estar en paz, estar gozosos, tener esperanza bajo la tribulación. Esa es la gracia que necesitamos en el día de hoy, en esta pandemia, en estas tribulaciones,
en estos problemas presentes, con falta de dinero, con falta de bienes, con falta de amor, con falta de el perdón de otros, con falta de misericordia del hombre, podemos acudir a nuestro Dios. En Él hay abundante misericordia, en Él hay abundante perdón, en Él hay abundante compasión, en Él tenemos abundante esperanza. Hoy puedes esperar en el Señor, confía en el Señor, ve delante de Él y como los centinelas, espera en Él, espera en el Señor. Y en ti que me escuchas, si aún no has recibido al Señor, en Dios hay perdón y hay misericordia para que Él sea reverenciado, para que tú le reverencies por ahora y la eternidad, para que tú te deleites en Él diariamente en tu vida. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de fortaleza y de reconciliación. Hoy tenemos esperanza, que Dios nos conceda esta esperanza del perdón de nuestros pecados, de que somos fortalecidos en la tribulación para confiar en Él, para descansar en Él. Por eso esa gracia de la paciencia nos es dada y debemos de orar por eso, porque es la de las pocas gracias que nos sustentan, que nos sostienen, que nos fortalecen y nos hacen estar bajo la prueba con gozo, con esperanza, fortalecidos en aquel que nos ha perdonado, en aquel que oye atento nuestra súplica y que responderá abundantemente, con abundante misericordia, con abundante amor, con abundante compasión, con abundancia, abundancia tras abundancia. Que Dios nos concede esperar en Él. Amén.